Soon så La literatura a lo largo de la historia se ha visto obligada a cambiar en muchos formatos hasta la era contemporánea. Claro, sin dejar atrás el gran canon literario que no muere y no lo hará al paso del tiempo por su trascendencia temporal en las formas de contar historias. Sin embargo, esto no ha implicado que no pueda existir nuevas formas de contar relatos que puedan perdurar a lo largo del tiempo. Uno de estos cambios no son recientes, puesto que los primeros bocetos de una transformación direccional vinieron con el gran hito del cine en 1895, de la mano con los hermanos Auguste y Lois, quienes hicieron la primera proyección pública y comercial en su evento. Este gran acontecimiento dio un paso nuevo al horizonte. Las filmaciones, al paso del tiempo también, fueron puliéndose y encontrando su propio estudio y marco metodológico para un filme que pueda funcionar con mayor impacto en quienes lo consumen. No ha sido solo el cine quien ha reformulado una nueva variación en presentar las historias. Por ejemplo, tenemos también el nacimiento de los cómics que se dieron a final del siglo XIX, aproximándose entre 1894 y 1896, donde las historias son presentadas a través de viñetas en un arte secuencial. La narración ya no solo es un medio de texto, sino que el dibujo juega un papel importante. De este mismo medio nacieron iconos grandes como los superhéroes y posteriores de la cultura pop. Pero este video, y también dicho sea de paso, el ensayo que está escrito a través de guión, declara y dedicará en hablar en un medio completamente diferente que no ha sido ampliamente estudiado ni valorizado como es debido: la novela visual. La novela visual o visual novel en inglés tiene sus raíces en los años 80, aunque en el término se volvió conocido después de la década de los 90, teniendo de pionero a Portofia Serial Murder en 1983, quien ha sido desarrollado originalmente por Enix. Y aquí se presentará una sustentación en el video producto de la tesis que ya dije, o el ensayo, a través de un marco metodológico sobre la teórica Janet Murray, que en su trabajo seminal Hamlet en la holocubierta da paso a un nuevo medio de expresión narrativa. Pero nos vamos a cerrar específicamente en un caso innegablemente que se puede pasar por alto, y bajo mi experiencia y fuera del ambiente estético subjetivo mío, el día de hoy se va a presentar un análisis racional y teórico literario acerca de la gran obra novela, o como se quiera llamarse a sí misma, The House in Fata Morgana, que no solo ha sido cautivada de manera personal, sino con este referente tiene una gran riqueza literaria oculta que va a poseer a lo largo de toda la historia. Subdividiremos estos videos en ciertos puntos, comenzando primero por la génesis de la obra. The House in Fata Morgana da inicios por el círculo de Novectable, actualmente conocido como Novgett, comenzando a desarrollarse formalmente alrededor de 2010, siendo Keika Hanada el motor intelectual, tomando los roles de director, planificador y guionista único. La obra busca romper el esquema cliché en las novelas visuales. Si bien es cierto, el pionero de estas mismas, Portofia Serial Murder Case, fue el tipo de misterio y aventura a lo largo del tiempo de las novelas visuales, se ha ido produciendo bajo la sombra del moe, que viene a ser un tipo de fanservice en la comunidad japonesa. El objetivo de Hanada era implementar una historia de tragedia gótica pura con la estética europea occidental, muy poca o nulamente vistas en las novelas visuales de la época o incluso en la actualidad. Citado por este mismo en una entrevista de Siliconera en 2016, Hanada dice lo siguiente: quería escribir sobre personas que sufren, pero que en ese sufrimiento encuentran algo que no se puede perder. La historia transcurre en una mansión aparentemente abandonada en donde el protagonista, que somos nosotros, y posteriormente se revelará su identidad, se despierta tras un letargo sueño. Este no parece recordar nada de su vida pasada ni del por qué se presenta ahí. A primeras instancias, el escenario y la música ambiental nos meten directamente en un trance estético que nos vierten en el misterio del juego. El jugador es despertado por una sirvienta que nos recibe con un cordial saludo, presentándose como la sirvienta de la mansión, quien ha estado a servicios de cada amo que ha residido el lugar. La sirvienta también nos increpa con la pregunta de si estamos conscientes de quiénes somos. Aparentemente ella sí conoce sobre nuestra existencia,
y para recuperar nuestra identidad nos invitará a tomar su mano y explorar la mansión. Es a partir de aquí que nos sumergiremos dentro de la mansión, que queda dividida inicialmente por 4 puertas, pudiéndose considerarse el prólogo de la historia. Cada relato se contará de forma muy distinta, pero tomando de anclaje inicial un personaje peculiar presentado como la chica de cabello blanco, que hablaremos de este más adelante. Las puertas o puntos de historia fragmentadas partirán a base de la tragedia de cada protagonista que se encuentra en cada una de ellas. Estas estarán ubicadas en distintos puntos de la historia. La primera ubicada en 1603 a inicios del siglo XVII, en la época jacobina barroca, teniendo de protagonistas a 2 hermanos, Mel y Nelly. La segunda puerta se encontrará ubicada en 1707 a inicios del siglo XVIII, la Ilustración Neoclasicismo, conteniendo de protagonistas a Yukimasa y Pauline. La tercera puerta, formada en 1869, a mediados del siglo XIX, en la era victoriana, Revolución Industrial, a Jacopo y a María como protagonistas de esta historia. Y para culminar, el prólogo de la puerta, en la cuarta, se encontrará en 1099, a finales del siglo XI, la Primera Cruzada, o conocida mejor como la Edad Media, donde la protagonista es el eje ancla de las 3 primeras puertas, la chica de cabello blanco. Cada una de estas puertas presentarán una premisa única y diferente de la anterior, solo siendo compartidas en común por este personaje ancla y la tragedia de cada una de ellas. La culminación de estas no terminará ahí, puesto que luego de hallar el desenlace de las 4 primeras puertas, seguirán otras centradas en descubrir el misterio de la mansión, quien posee fama de estar maldita por la bruja Morgana, nuestra identidad como personaje principal y el misterio detrás de la sirvienta, quien, como mencionó ella, ha servido a todos los residentes y amos de la casa, dando como hallazgo que la sirvienta aproximadamente se ha mantenido viva y a servicios a los 500 años. En compilación, la mansión cuenta con un total de 8 relatos distintos que se tejerán juntos mientras vayamos analizando y avanzando la historia. Por esta estructura que va a presentar el video y por los ensayos, voy a desmenuzar cada una de estas en distintos videos, y en el presente de hoy analizaré primero el marco teórico que se presentará y voy a dar a conocer para poder poner en posición esta novela visual y proseguidamente analizar la puerta 1. Démosle primero al inicio el marco metodológico que obtendrá este video, la novela visual como ciberdrama, una ontología narrativa en la era digital. La transición de la literatura analógica al torno de la literatura digital ha suscitado un debate constante en los círculos académicos contemporáneos sobre constituyentes verdaderas en el acto de leer. Si bien la literatura impresa consolida el canon narrativo a través de una direccionalidad fija, la interrupción del ciberespacio ha dotado al texto una plasticidad inédita. En este punto de inflexión donde la novela visual o visual novel exige ser reconocida no como un subproducto lúdico o derivado menor de la industria del videojuego, sino como un medio literario legítimo y complejo que redefine la relación entre el autor, el texto y el receptor. Para comprender la magnitud de este formato es imperativo recurrir a los postulados de la teórica Janet Murray, a quien empecé mencionando en este video. En su obra Hamlet en la holocubierta, Murray argumenta que la computadora no debe ser reducida a una simple herramienta de cálculo o un lienzo electrónico, sino que representa un entorno narrativo con características ontológicas propias. La novela visual se apropia de este entorno para crear lo que Murray denomina un ciberdrama, un espacio donde la historia trasciende la mera suma de sus partes textuales ilustradas para convertirse en una experiencia inmersiva total. En este sentido, la novela visual obliga al lector a abandonar su pasividad tradicional. El avance de la trama ya no depende del paso físico de una página, sino de una interacción directa con la interfaz del sistema. Esta exigencia de participación activa nos remite al concepto de literatura ergódica, acuñado por el Spen Arset. Un texto ergódico es aquel que se requiere en un esfuerzo no trivial para permitir al lector atravesar el texto. En una novela visual como The House in Fata Morgana, este esfuerzo no trivial se manifiesta en la navegación a través del ciberespacio de la obra. El lector debe pulsar, avanzar,
escuchar y en última instancia reconstruir los fragmentos de una narrativa desordenada temporalmente. El cibertexto no entrega la historia de manera pasiva, sino que exige que el usuario sea el motor de la revelación. Por otro lado, las propiedades espaciales y enciclopédicas son las que dotan a la novela visual de su verdadera profundidad literaria. Sobre este fenómeno, la teórica elabora una explicación vital para entender el medio. Ella dice que los ordenadores son los medios más asombrosos desde el punto de vista espacial de todos los inventados hasta ahora por el hombre. El poder espacial del ordenador se pone de manifiesto en su capacidad para presentar espacios navegables. Al mismo tiempo, los ordenadores son la personificación de la enciclopedia. Tienen una capacidad inmersa para almacenar información y una gran velocidad para recuperarla, y lo que los convierte en un soporte ideal para relatos que abarquen múltiples líneas temporales y perspectivas. Y este marco teórico en sí fundamenta toda la necesidad y recurso literario que podría rebatirse en un canon literario. Ya que hemos establecido si la novela visual es o no literatura, empecemos a decir si esta cualidad espacial enciclopédica es el corazón estructural de obras magnas dentro de este medio. En este caso específico, The House in Fata Morgana, la mansión titular no funciona únicamente como un escenario pasivo o un telón de fondo ilustrado, sino que es la encarnación misma de esta propiedad espacial del ciberespacio. La obra nos invitará a recorrer una arquitectura lúgubre, abriendo puertas que funcionan como hipervínculos hacia distintas épocas. Cada puerta no es un simple capítulo, sino un archivo enciclopédico que contiene los ecos de tragedias pasadas, estructurando así una narrativa fragmentada que el lector debe ensamblar en su mente. Al adoptar estas propiedades, la novela visual logra un nivel de comparación que la literatura tradicional alcanza mediante mecanismos distintos. Bryan, en su estudio sobre la narrativa en la realidad virtual, distingue entre inmersión puramente lúdica, enfocada en resolver acertijos o ganar, y en la inmersión narrativa. La novela visual descarta casi por completo la inmersión lúdica para abrazar de forma radical la narrativa, utilizando la combinación simultánea de prosa lírica, arte estático y estímulos auditivos, como la banda sonora, para sumergir al lector en el estado emocional de los personajes. Esta sinergia de lenguajes artísticos dentro del código informativo valida el formato no como una simplificación de la literatura, sino como una evolución multimodal. La novela visual contemporánea, al igual que los teatros de la época jacobina o las novelas de las entregas de la era victoriana, es un producto de su tiempo tecnológico. Rechazar su valor académico por esta contienda es un soporte digital o por su estética visual sería cometer el mismo error histórico de aquellos que, en su momento, desestimaron el cine como una simple atracción de feria. Es imperativo, por tanto, aproximarse a obras como las de Keika Hanada con el mismo rigor analítico que reserva para la literatura gótica convencional, pues en su estructura de código y texto subyace la misma búsqueda humana por comprender el trauma, la identidad, la tragedia y mucho más allá, la narrativa estructurada complejamente literaria. Es imprescindible que no partamos de entender cómo funciona Fata Morgana desde su exceso de género. Como hemos ya visto lo que hemos gozado de esta obra magna, hay un exceso del gótico al iniciar en el todo del juego base. Por ende me es preciso definir el género como una transgresión y usar de marco teórico a Bothing y el exceso del gótico. Para comprender la magnitud maquinaria narrativa que opera en The House in Fata Morgana, resulta insuficiente catalogar la obra bajo un simple epígrafe de terror o fantasía oscura. El acercamiento literario a la novela visual de Keika Hanada exige una disección rigurosa de sus cimientos estéticos, los cuales encuentran su anclaje teórico más sólido en los postulados de Fred Bothing. En su indispensable ensayo crítico Gothic, Bothing argumenta que la literatura gótica no se define únicamente por la presencia de castillos en ruinas, fantasmas o villanos aristocráticos, sino que es en su núcleo fundamental una literatura de la transgresión y el exceso. Este exceso no debe entenderse como un mero derroche estilístico o un capricho ornamental del autor, sino como un dispositivo estructural diseñado meticulosamente para desestabilizar los límites de la razón, la moralidad y la identidad que sostiene a la sociedad civilizada.
En el contexto de la obra The House in Fata Morgana, el exceso botguiano se manifiesta no solo por la abrumadora sucesión de tragedias que azotan la mansión, sino en la naturaleza misma del medio. El formato interactivo satura al lector con un exceso de estímulos visuales, sonoros y textuales que colapsan a la distancia que segura entre el observador y el horror. La transgresión de los límites es el motor que impulsa cada una de las épocas visitadas en el juego. Según advierte Bothin, las narrativas góticas están obsesionadas con los límites de la vida y de la muerte, de la razón y la locura, del humano y de lo monstruoso. The House in Fata Morgana toma esta obsesión y la convierte en su premisa ontológica. Cuando el protagonista anónimo despierta en la mansión sin recuerdos, guiado por una sirvienta de ojos esmeralda, cruza inmediatamente el umbral de lo racional para adentrarse en un espacio liminal. La mansión, cuyo titular deja de ser un simple escenario arquitectónico para convertirse en la materialización del exceso, es un recipiente físico que desborda las leyes del tiempo y la física, albergando en sus entraños siglos la sangre derramada. La obra nos obliga a confrontar la permeabilidad de estas fronteras. El incesto en la primera puerta transgrede los límites del amor familiar, la moralidad cristiana, mientras que la sed de sangre de la segunda puerta dinamita la frontera entre la civilización humana y el instinto bestial. En cada relato, Hanada utiliza un exceso emocional y físico para demostrar que la verdadera monstruosidad no proviene del exterior, sino de la incapacidad del ser humano para contener sus propias pasiones destructivas. Pero ¿qué es lo que hace diferente a esta obra con referente a otras obras góticas del momento? Es que en esta misma acepción del gótico y la redefinición que tiene el autor cae en todo exceso, es decir, Fata Morgana se diferencia a través del canon literario propuesto a ser probablemente una de las mejores obras góticas jamás escritas. Este exceso temático y arquitectónico encuentra su vehículo perfecto y en su más alta expresión en la multimodalidad de la novela visual, lo cual eleva la transgresión de una experiencia sensorial sin precedentes en la literatura tradicional. El texto escrito por sí solo posee límites en cuanto a su capacidad de saturación inmediata. Sin embargo, al combinarse con el arte dedicadamente lúgubre de Moyotaro y una banda sonora con proporciones operísticas, el medio digital logra lo que Bothin denomina el desbordamiento de la representación. La música, con sus coros eclesiásticos disonantes y lamentos en lenguas romances, no acompañan a la lectura, sino que la asedia. Este asalto sensorial constante impide que el lector mantenga una distancia crítica o analítica frente a la desgracia de los personajes. El exceso audiovisual de la interfaz digital transgrede la última frontera del gótico, la barrera protectora de la cuarta pared, al envolver al usuario en una atmósfera de melancolía asfixiante. Antes incluso de que la tragedia narrativa se materialice, en el texto, la obra demuestra que el gótico contemporáneo no se lee, sino que se padece, confirmando la tesis de que el exceso es el único lenguaje capaz de articular el trauma cuando las palabras por sí solas resultan insuficientes. De por sí solo, Fata Morgana se sostiene por su exceso del gótico sin haber terminado la historia. Este precedente solo está analizando la primera y las primeras puertas antes de contarla en su totalidad. Este fenómeno de persistencia se manifiesta en lo que Bothin denomina el retorno del pasado, que viene a ser una característica donde los crímenes antiguos y las injusticias históricas se niegan a ser silenciadas por el paso de los siglos. En la narrativa de Hanada, este concepto se lleva al extremo a través de la naturaleza cíclica de la mansión. No estamos ante un edificio que simplemente acumula polvo, sino ante un espacio que regurgita el trama en un bucle eterno. Según Bothin, el gótico utiliza la oscuridad y la palabra no solo como recursos de iluminación, sino como representaciones de lagunas en el conocimiento humano y los vacíos en la historia oficial. En Fata, la penumbra que envuelve los pasillos y las habitaciones de la mansión actúa como esa laguna botigliana, es el espacio donde la identidad del protagonista se disuelve y donde el lector es forzado a reconstruir una verdad fragmentada. El exceso aquí es también un exceso de ambigüedad, que se nos entrega suficientemente información para sentir el horror, pero se nos niega la claridad necesaria para racionalizarlo, manteniendo el sujeto en un estado de vulnerabilidad intelectual constante.
Y bajo estos preceptos culmino el desarrollo de la teoría de género gótico, demostrando de que Fata efectivamente no es que sea una obra gótica más del canon, sino que se superpone por encima del gótico tradicional. Más adelante, al transcurso de esta serialización de videos, incluso demostraré del por qué la obra rompe y deconstruye su propio género para enaltecerse aún más. Pero pasemos a desarrollar la antología de las puertas, quien no dicho específicamente todo en este video, puesto que se me haría muy largo a pesar de que va a ser una serie de videos. Hay otros puntos que me encantaría desarrollar que los estaré trayendo de video en video aparte de los principales, hablando por ejemplo el momento ominoso que Freud plantea y cómo se transmite en la mansión, otros marcos teóricos que aún enriquecen mucho más este videojuego, o es preciso llamarlo una novela en todo sentido de las palabras. A partir de este punto, nos adentraremos en el tejido narrativo de las puertas, abandonándolas no como simples viñetas de cada época, sino como estudios de casos clínicos sobre la transgresión humana y la decadencia moral. Esta antología de las puertas funciona como núcleo probatorio de The House in Fata Morgana. Cada época visitada es un estrato arqueológico donde Hanada sepulta y desentierra simultáneamente los pulsos más abyectos de sus protagonistas. El engaño de la sirvienta como un narrador no confiable nos ha traído hasta aquí, y es nuestro deber académico despojar a estas historias en su barniz romántico para exponer la maquinaria de la fatalidad que opera bajo su superficie. Al cruzar el umbral temporal, la interfaz digital retrocede hasta el año 1603, depositando al lector y al protagonista amnésico en los dominios de la ilustre familia Rhodes. La presentación inicial de esta época es un ejercicio magistral de contraste estético, jardines bañados por la luz del sol, una abundancia de rosas que inundan la pantalla y una banda sonora que evoca la serenidad de una nobleza incontaminada. Sin embargo, este desdén aristocrático es, desde su concepción, un escenario condenado. Para comprender la tragedia que se geste entre los hermanos Mel y Nelly y la familia Rhodes y la enigmática La Chica de Cabello Blanco, resulta imprescindible convocar el concepto del fatalismo romántico. En su exhaustivo estudio La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica, el crítico Mario Praz argumenta que la tradición del romanticismo oscuro concibe el amor no como una fuerza de salvación o redención, sino como una enfermedad ineludible, una fascinación por el abismo donde la pasión está indisolublemente ligada al sufrimiento y a la aniquilación del sujeto. En la puerta 1, el amor nace ya infectado por esta premisa fatalista. La narrativa nos introduce a Mel Rhodes y el primogénito y el heredero de una familia definido por una hiperresponsabilidad que bordea la neurosis, y a su hermana menor Nelly, una figura que encapsula la tiranía y la inocencia. Nelly es caprichosa, volátil y ejerce sobre su hermano un control emocional absoluto, amparada en la fragilidad que su estatus y su género le confieren. Este ecosistema cerrado y endogámico donde los hermanos se bastan el uno al otro en una devoción que roza lo asfixiante es violentamente perturbado por la llegada de la chica de cabello blanco. Ella no entra en la historia como una agente activa, sino como un lienzo en blanco, una figura silenciosa y misteriosa que Mel rescata y alberga en la mansión. Siguiendo los postulados del mismo Pratt, en la irrupción de esta figura femenina exótica y sufriente actúa como el clásico catalizador gótico. Es la belleza medusa, que hipnotiza el héroe melancólico y precipita el colapso de las estructuras preexistentes. Mel se enamora de ella con una rapidez y una intensidad que no responde a la lógica del cortejo caballeresco, sino una fatalidad en designio ineludible. Este amor repentino entre Mel y la chica de cabello blanco es el primer síntoma de la enfermedad fatalista. La obra subraya esta inevitabilidad a través de la impotencia del lector. Observamos cómo Mel toma decisiones impulsivas, ocultando a la chica de la mirada censuradora de sus padres y, lo que es más letal, de los celos patológicos de Nelly.
Denis de Rougemont, en su tratado El amor y Occidente, postula que el amor-pasión en su forma más pura no busca la felicidad o el matrimonio, sino la obstrucción y el sufrimiento, y en última instancia la muerte, porque solo en la muerte el amor se eterniza. Hanada aplica este principio en Rougemont con una precisión milimétrica en la psicología de nuestro protagonista de la primera puerta. Su devoción por la joven forastera es inmersivamente proporcional a la viabilidad de su relación. Él la ama precisamente porque su amor representa una transgresión contra el orden de los Rhodes. La fatalidad radica en que Mel no elige enamorarse para ser feliz, sino que es arrastrado por una pulsión destructiva que busca inconscientemente demoler la fachada de la perfección que su familia le ha obligado a sostener desde la infancia. La introducción de este triángulo amoroso entre Mel, la chica de cabello blanco, y la sombra patológica de Nelly establece las coordenadas para una tragedia donde el libre albedrío es una quimera. Me explico. La narrativa de la primera puerta nos atrapa en un determinismo cruel. Sabemos que la sangre correrá no por la intervención de un monstruo externo, sino porque los cimientos de la familia Rhodes están podridos por la represión. Mel intenta desesperadamente proteger a su amada en un pabellón apartado de la mansión, creyendo que puede aislar la pureza de su afecto de la toxicidad de su linaje. Sin embargo, la fatalidad romántica no permite islas de salvación. Como veremos, a esa medida que se despliega el drama de 1603, el intento de Mel por amar fuera de los límites de su clase y su sangre no solo es inútil, sino que es exactamente el amor que despertará a los demonios durmientes de su propia casa, iniciando un mecanismo de relojería que convertirá el paraíso de las rosas en un altar de sacrificios. Y el desarrollo de esta fatalidad no puede comprenderse sin diseccionar el núcleo neurálgico de la primera puerta, el complejo que tiene Nelly. En la superficie, la devoción de Nelly a su hermano Mel se presenta como un afecto fraternal propio del aristocrático aislado de aquel momento. Sin embargo, en el sustrato gótico de la obra, este vínculo opera como una fuerza centrípeta y destructiva. Ebe Kofisovsky, en su lúcido análisis sobre las convenciones del terror literario, argumenta que en la novela gótica la familia rara vez es refugio, es por el contrario una institución claustrofóbica donde los lazos de sangre se retuercen hasta convertirse en cadenas de opresión psicológica y sexual. La primera, entre Mel y Nelly, ilustra la perfección de esta asfixia. Nelly no ama a su hermano como sujeto independiente, sino como una extensión de su propio ego. Un espejo que debe reflejar incondicionalmente su estatus de niña mimada y centro del universo de los Rhodes. La llegada de la chica de cabello blanco precisamente quiebra este espejo, desencadenando de que Nelly tenga una furia que trasciende los simples celos infantiles por adentrarse en el terreno de una patología endogámica. Es por eso que la materialización de este conflicto ocurre cuando la narrativa nos conduce al descubrimiento del secreto de Mel. Al enterarse que su hermano ha ocultado a una joven forastera en las dependencias de la mansión, la reacción de Nelly es una crueldad metódica y calculada. Es aquí donde la teoría de la abyección de Julia Kristeva ilumina la dinámica opresiva entre las dos mujeres, donde esta teoría, para Kristeva, lo abyecto es que aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden, aquello que no respeta los límites, los lugares y las reglas. La chica de cabello blanco, con su mutismo, su origen incierto y sus estigmas físicos de sufrimiento, lo abyecto para el microcosmos inmaculado de Nelly. Ella representa la instrucción de la realidad y el dolor del hogar construido sobre la negación. Al humillar a la forastera y exigir a Mel que se subordine a sus caprichos, Nelly no actúa únicamente por despecho, sino por una impulsada instinto de feroz de preservación de su identidad aristocrática. El error de esta primera época no recae en espectros, sino en la naturalidad con la que la niña angelical de la casa asume el rol de verdugo para proteger el monopolio absoluto de estos afectos masculinos. Este comportamiento convierte a la pureza del lazo fraterno en el verdadero motor de la tragedia. Hanada estructura el relato de tal forma que Mel se ve acorralada en un dilema irresoluble: ceder a la tiranía emocional de su hermana, lo que implicaría someterse a la ley de la familia y abandonar a la mujer que ama, o consumir su amor a costa de destruir el precario equilibrio mental de Nelly y el honor de la casa Rose.
El determinismo gótico moderno se hace evidente al comprobar que ninguna de las vías ofrece redención. La dinámica de denominación psicológica entre los hermanos es tan profunda que la voluntad de Mel se encuentra castrada mucho antes de que siquiera intente formular una rebelión. La catástrofe, por lo tanto, no estalla por una intervención donde el destino, sino por la fricción insoportable entre el deseo de una emancipación amorosa y una lealtad familiar que posee matices de incesto velado, en donde el refugio temporal el que Mel le ofrece a la joven pasa, casi sin que el lector lo note, de ser una medida de protección a convertirse en un secuestro clandestino dictado por el terror de la desaprobación de la sangre. La reclusión de los amantes en el pabellón de invitados y la amenaza constante que depende sobre sus cabezas nos obliga a reposicionar este relato dentro de la tradición dramática occidental, específicamente como una inversión macabra del arquetipo de los amantes de Verona. A medida que Mel y la joven de cabello blanco se encuentran escondidos en la penumbra compartiendo juramentos de protección mientras el cerco familiar se estrecha a su alrededor, el lector asiste a la construcción de un escenario inconfundiblemente trágico. No obstante, el genio perverso de la narrativa radica como desfigura los elementos de la obra fundacional de William Shakespeare en el ecosistema de Tejo sin Fata Morgana. La barrera que condena a los amantes no es el odio ancestral entre los linajes rivales, sino el amor excesivo y corrompido dentro de uno solo. El conflicto no es externo, sino visceral y endémico, preparando el terreno analítico para comprender cómo la obra asimila el eco de Romeo y Julieta no como un homenaje romántico, sino como el andamiaje para escenificar la aniquilación de la nobleza devorada por sus propias entrañas. Pero quiero hacer hincapié en la deconstrucción del mito del amor redentor a través de la denominada la inmersión de la catarsis shakespeariana. Si bien es cierto, la Puerta 1 se presenta bajo la iconografía de las rosas y la devoción juvenil, elementos que remiten inevitablemente a la tragedia de Verona, Hanada opera un torsión perverso sobre el arquetipo de Romeo y Julieta. Harold Bloom, en su estudio sobre la invención del humano, sostiene lo siguiente: el amor de los jóvenes amantes es una fuerza tan absoluta que aunque conduce a la muerte, logra trascender la mezquindad del odio ancestral, redimiendo indirectamente a la sociedad que los rodea. En los dominios de la familia Rose, por el contrario, el amor no posee tal capacidad purificadora. El afecto de Mel por la chica de cabello blanco no es un puente hacia la paz, sino el detonante de una crisis de lo mismo, dentro de la propia sangre. Aquí la barrera no son los Montesco ni los Capuleto, sino una propia estructura de la nobleza que se niega a permitir la entrada de lo ajeno, transformando a los ceros en un agente de erosión y ruina. Es por ello que los simbolismos, a pesar de que estén vuelcos en Shakespeare, habrá muchos otros que vuelquen y tergiversen la tesis no como error, sino como una herramienta narrativa brutal que propone solo autores como lo sería Hanada. La simbología de la rosa, tan central en el discurso de Julieta sobre la esencia de la identidad, adquiere en Fata una cualidad visceral y hermatológica. La famosa sentencia shakespeariana de lo que la rosa conservaría su fragancia bajo cualquier otro nombre es desafiada por la realidad de la familia Rose, donde el nombre y el linaje lo son todo. El amor de Mel es destructivo porque nace de una voluntad de ruptura que él mismo no puede procesar. Busca en la forastera un alivio de la asfixia de su rango, pero al hacerlo introduce la peste de la realidad en un hogar que se pretendía inmaculado. Frie, en su análisis de los modos trágicos, define la tragedia del aislamiento como aquella donde el héroe se ve atrapado no por una falta moral externa, sino por la contradicción intensa de un sistema de valores que ha dejado de ser funcional. La nobleza de Mel es su propia soga, su caballerosidad lo obliga a proteger a la joven, pero su lealtad de clase lo encadena a una hermana que representa la estagnación de su estirpe. El resultado no es una elevación espiritual, sino una caída hacia lo grotesco. Y estas mismas acepciones se ven casi bellamente catárgicas en el elemento final de la obra, cuando al momento de descubrir que la hermana de Mel ha sido quien le ha hecho algo terrible a la propia chica de cabello blanco agrediéndola físicamente, se presenta en un final cuasi incestuoso. Nelly se presenta ante Mel, semidesnuda, en su cama encima de este, en un intento de diálogo brutal.
y este elemento de incesto moral es quizá la desviación más radical respecto al modelo shakespeariano. Mientras Romeo y Julieta buscan la unión con el otro, absolutamente del enemigo, Mel y Nellie están atrapados en una circularidad del mismo. Nellie no ve a la chica de cabello blanco como una rival romántica convencional, sino como una usurpadora de trono de afectos que ella considera un derecho de nacimiento. Esta dinámica evoca la crisis de las diferencias descritas por René Girard, quien postula que, cuando los límites entre los miembros de una unidad social como la familia se vuelven demasiado borrosos, surge una violencia sacrificial necesaria para restablecer el orden. La mansión Rose no se convierte en una olla a presión donde el amor fraternal se ha vuelto parásito. Nellie exige una exclusividad que anula la posibilidad de que Mel ame fuera de los muros de la casa. El amor en este contexto no es una fuerza que abre el mundo, sino una que cierra violentamente, convirtiendo la habitación de la joven forastera en un espacio de tortura psicológica donde la nobleza demuestra su verdadera cara, una mezcla de sadismo refinado y desesperación existencial. Finalmente, podría decirse de que la decadencia de la nobleza en la puerta 1 se manifiesta como una muerte por exceso de forma. Los modales de Nellie, la etiqueta de los padres de Mel y la propia arquitectura del pabellón de los instrumentos de la ejecución de los amantes, a diferencia del final de Shakespeare donde el sacrificio de los jóvenes obliga a los padres a reconciliarse, la tragedia de los Rose no deja atrás de sí ninguna señal moral. Son una casa impregnada en una culpa inefable. Hanada nos demuestra que el universo de Fata Morgana, el amor es una fuerza centrífuga que desintegra al sujeto en lugar de integrarlo. La conexión con Romeo y Julieta sirve únicamente para subrayar la ausencia de esperanza, mientras que los amantes de Verona mueren por un error de comunicación al azar, Mel y su amada mueren por una falla estructural de la propia sociedad, la necesidad. El amor en 1603 no es un redentor porque no tiene mundo que redimir, solo tiene una mansión que incendia con la sangre de su propia herencia, confirmando que la rosa de los Rose no exhala perfume, sino que el hedor de una nobleza que ha decidido devorarse a sí misma antes que cambiar.